escuchar tu palabra es principio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar convencido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. La palabra de Dios es verdad para corregir nuestros errores. La palabra de Dios es pan que alimenta nuestras hambres. La palabra de Dios es lluvia que riega nuestras horas estériles. La palabra de Dios es canto que alegra nuestras noches. La palabra de Dios es sol de mediodía que calienta nuestra vida tibia. La palabra de Dios es horizonte que hace caminar al pueblo. La palabra de Dios es respuesta que pone fin a nuestras dudas. La palabra de Dios es fuente que refresca los pies del caminante. La palabra de Dios es luz que inunda nuestros ojos. La palabra de Dios es semilla que fecunda nuestras palabras. La palabra de Dios es buena noticia desde hace 2000 años que sigue siendo noticia de última hora. Tu palabra es principio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar convencido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la palabra de Dios hecha carne en Jesucristo esté con todos ustedes. En este día de la Biblia, reiteramos la experiencia de los creyentes,
se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Toda carne es como hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Cuánto amo tu ley, Señor. Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. En tus palabras he puesto mi esperanza. De tus preceptos adquiero entendimiento. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos, para siempre y hasta el fin. Señor, acepta la alabanza que brota de mis labios. Tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Tus decretos son maravillosos, por eso los obedezco. La exposición de tus palabras nos da la luz y proporciona entendimiento al sencillo. Mira, Señor, cuánto amo tus preceptos. La suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. Amén. Aleluya. Por medio de esta oración invoquemos el nombre de nuestro Dios con actitud de reverencia en nuestro corazón. Oh Dios nuestro, no solamente nos has dado la existencia enriqueciéndola con tu gracia, también nos has dado tu palabra, este tesoro inmenso de luz y vida. Por ella, tú nos haces conocer el camino de la verdadera paz. Por ella, tú nos conduces a la verdadera sabiduría. Por ella, tú nos consuelas en nuestras aflicciones. Por ella, tú te declaras nuestro Padre y nos ofreces en Jesucristo el perdón y la vida eterna. Y por ella, gracias te damos, bendito Señor. Amén. Amén. Hagamos una oración de confesión a nuestro Dios y supliquémosle, Señor, perdón, porque no hemos apreciado ni obedecido muchas veces la palabra tuya, porque no escuchamos con atención la palabra de Dios como el mensaje de amor que el Padre nos da a cada uno de nosotros. Padre, ten misericordia de nosotros. Porque no dedicamos un tiempo a la lectura personal de la palabra. Padre, ten misericordia de nosotros. Porque en nuestra familia no fomentamos la lectura y el estudio de la palabra. Cristo, ten misericordia de nosotros. Porque no oramos orientados por la palabra de Dios para orientar nuestra vida. Cristo, ten misericordia de nosotros. Porque no recibimos la palabra como la voz del Espíritu Santo que nos comunique el proyecto de Dios. Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Porque no iluminamos nuestra conducta con la luz de la palabra. Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Oremos.
Dios omnipotente, que te has dignado comunicarte con los hombres por medio de la palabra hecha carne en tu Hijo Jesucristo, perdona misericordiosamente los pecados que hemos cometido contra tu divina ley. Y concédenos tener un gran aprecio por tu palabra y nos empeñemos en ponerla en práctica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, guía siempre aquí mis pies, y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y al mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, en perenne resplandor norte y al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando salta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y al mortal. Tengamos la lectura del Antiguo Testamento, hermanos. Dice la palabra del Señor en Isaías 40, del 1 al 8. Isaías 40, del 1 al 8 dice así: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces?
que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. En la Escritura encontramos luz para nuestro camino, nos guía por donde andamos para marcar el destino. En la Escritura encontramos luz para nuestro camino, nos guía por donde andamos para marcar el destino. En la Biblia hallamos manantial de vida, fuente que ilumina, que da alimento. Tu palabra llama al que está en tinieblas, y al ser predicada no vuelve vacía, y al ser predicada no vuelve vacía. En la Escritura encontramos luz para nuestro camino, nos guía por donde andamos para marcar el destino. En la Escritura encontramos luz para nuestro camino, nos guía por donde andamos para marcar el destino. En la Biblia hallamos manantial de vida, fuente que ilumina, que da alimento. Tu palabra llama al que está en tinieblas, y al ser predicada no vuelve vacía, y al ser predicada no vuelve vacía.
Lectura del Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, de los versos 21 al 27. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de mí. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovecha al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, el tema que vamos a ver en esta tarde tiene como título Los beneficios de la palabra de Dios. Y vamos a leer la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17, que dice de la siguiente manera: Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Amado Señor, en esta hora te damos gracias por el privilegio de meditar en tu palabra. Te pido con todo el corazón que tu Espíritu Santo hable en nuestra vida y nos muestre tu voluntad. Pero asimismo te pido, Señor, que utilices mi vida de tal manera que toda palabra que salga de mi boca sea dirigida por tu Espíritu Santo para edificación de tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, le damos gracias a Dios porque el día de hoy estamos celebrando el Día de la Biblia. Un día muy importante porque recordamos que Dios en su misericordia nos ha dado su palabra y ella es nuestra regla de fe y conducta, así como la fuente de las promesas que Dios tiene para nosotros. Por esta razón, en esta hora, vamos a hablar sobre el ejemplo de Timoteo y los beneficios de la palabra de Dios para nuestra vida. Timoteo era judío por parte de su madre. Aunque su padre era griego, está claro que fue su madre la que le educó en la fe. Era la gloria de los judíos que sus hijos, desde muy temprana edad, fueran instruidos en la ley. Aseguraban que sus hijos aprendían la ley desde que llevaban pañales y la bebían con la leche de su madre. Aseguraban que la ley estaba tan impresa en el corazón y la mente de un niño judío que antes se olvidaría de su propio nombre que de ella. Así es que Timoteo había conocido las Sagradas Escrituras desde su primera edad. Así como para el pueblo judío era importante la palabra de Dios, también debe serlo para nosotros. Debemos alimentarnos de ella y alimentar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes para que, conociendo del amor de Dios, se entreguen y le sirvan de todo corazón. ¿Cuáles son los beneficios de la palabra de Dios? Veamos lo que dice Pablo de la utilidad de la Escritura. Primero, las Escrituras dan la sabiduría que crea la salvación. A.M. Chirwin, en la Biblia del Evangelismo Mundial, cuenta la historia de una enfermera del pabellón de los niños en un hospital de Inglaterra. Hacía tiempo que ella encontraba la vida, como ella misma lo decía, inútil y sin sentido. Había leído muchos libros y estudiado muchas filosofías tratando de encontrar satisfacción. Nunca había probado la Biblia, porque una amiga le había convencido con argumentos sutiles que la razón no podía estar en ella. Cierto día llegó un visitante a la sala y dejó algunos evangelios. Convenció a la enfermera para que leyera un ejemplar de San Juan. Brillaba y relucía con la verdad, dijo,
y todo mi ser respondió a ella. Las palabras que acabaron por decidirme fueron las de Juan 18:37. Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que de la verdad oye mi voz, así que escuché esa voz y oí la verdad y encontré a mi Salvador. Una y otra vez la Escritura le ha abierto a hombres y mujeres el camino a Dios. Nadie que esté buscando la verdad tiene derecho a prescindir de leer la Biblia. Las Escrituras son útiles para enseñar. Solamente en el Nuevo Testamento leemos una descripción de Jesús, un relato de su vida y una exposición de su enseñanza. Por esa misma razón es indiscutible que, sea lo que sea que se pueda discutir acerca del resto de la Biblia, es imposible para la Iglesia hacerlo sin los Evangelios. Es absolutamente cierto que el cristianismo no está fundado sobre un libro impreso, sino sobre una persona viva. El hecho sigue en pie de que el único lugar en todo el mundo en el que obtenemos un informe de primera mano acerca de esa persona y de su enseñanza es el Nuevo Testamento. Y esa persona viva es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia que no tiene un estudio bíblico es una iglesia en la que falta un elemento esencial. Tercero, las Escrituras son valiosas para reprender. Y no se quiere decir con esto que las Escrituras valgan para sacar faltas. Lo que sí se quiere decir es que son valiosas para convencer a una persona de que esté en el error e indicarle el camino correcto. En Brasil, Signor Antonio de Minas compró un Nuevo Testamento y se lo llevó a casa para quemarlo. Cuando llegó a su casa se encontró con que el fuego estaba apagado. Deliberadamente lo encendió, echó en él el Nuevo Testamento, pero no ardía. Abrió las páginas para que se quemara más fácilmente. Lo abrió en el Sermón del Monte. Le echó una ojeada cuando lo echaba el fuego, le captó la mente, lo volvió a recoger, siguió leyendo olvidándose del tiempo. Todas las horas de la noche, cuando estaba a punto de amanecer, se puso en pie y declaró: creo. También, una noche oscura, en un bosque de Sicilia, un bandolero detuvo un colportor a punta de pistola. Le ordenó que encendiera una hoguera y quemara sus libros. Encendió el fuego y entonces preguntó si podía leer un poco de cada libro antes de arrojarlo a las llamas. Leyó el Salmo 23 para empezar. Luego, de otro libro, la parábola del buen samaritano. De otro, el Sermón del Monte. De otro, 1 Corintios 13. Al final de cada lectura el bandolero decía: este es un buen libro, no lo quemaremos, dámelo. Por último, no se quemó ni un solo libro. El bandolero dejó al colportor y se internó en la oscuridad con los libros. Años más tarde apareció otra vez en escena aquel mismo bandolero, pero ya no era el mismo. Esta vez era un pastor cristiano y era aquella lectura de los libros a lo que atribuía su cambio. Está fuera de toda duda que las Escrituras pueden convencer a una persona de su error y del poder de Cristo. 4. Las Escrituras son útiles para la corrección. El verdadero significado de esto es que todas las teorías, todas las teologías, todas las éticas han de ponerse a prueba en la piedra de toque que es la Biblia. Si contradicen la enseñanza de la Biblia, hay que rechazarlas. También tenemos la obligación de usar la mente y aún de lanzarla a la aventura, pero la prueba siempre debe ser el estar de acuerdo con la enseñanza de Jesucristo, como nos la presentan las Escrituras. 5. El estudio de las Escrituras entrena a la persona en integridad hasta equiparla para toda buena obra. Aquí tenemos la conclusión esencial. No se deben estudiar nunca las Escrituras con un fin egoísta, simplemente para hacer bien al alma de cada uno. Una conversión que no hace pensar nada más que en el hecho de que uno es salvo no es una verdadera conversión. El cristiano debe estudiar las Escrituras para hacerse útil a Dios y a sus semejantes. Nadie es salvo a menos que esté apasionadamente entregado a salvar a otros. Amados hermanos, celebremos el Día de la Biblia alimentándonos de ella, compartiéndola con los que nos rodean, apoyando la causa bíblica, pero sobre todo poniéndola por obra para que nuestra vida sea utilizada por Dios y cumpla su propósito en nosotros. En las palabras de Juan Wesley, seamos hombres, mujeres de un solo libro, que es la Biblia. Vamos a orar.
Amado Señor, en esta hora clamamos a ti para darte gracias por la bendición que nos das al poder conocer tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para leerla y también el entendimiento para conocer tu voluntad. Pero no permitas, bendito Dios, que nosotros vivamos haciendo lo que creemos que es correcto, sino que nuestra vida se distinga porque nosotros nos regimos por la Biblia como única regla de fe y conducta. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé sabiduría, nos dé discernimiento y nos dé esa voluntad para vivir siempre conforme a tu palabra, porque estamos seguros de que estamos viviendo conforme a lo que tú quieres de nosotros. Gracias por permitirnos celebrar este día tan importante y permite que celebremos tomando la decisión de alimentarnos cada día de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Hagamos en estos momentos nuestra profesión de fe y nuestro compromiso ante la palabra de Dios, que nos interpela siempre. No podemos dejar ajenos a esta palabra. Nuestra fe nos lleva a aceptar en nuestra vida esta palabra que sale siempre a nuestro encuentro. Por eso los animo a dar una respuesta firme, con nuestros labios y con nuestro corazón, a esta palabra proclamada. Se comprometen a tomar más en serio, a leer y estudiar la Biblia, donde está la palabra de Dios. Sí, nos comprometemos. Se comprometen a escuchar con atención la palabra que se proclama en cada servicio de adoración y en cada celebración de los sacramentos. Sí, nos comprometemos. Se comprometen a reflexionar y meditar la palabra de Dios y a orar con ella y desde ella. Sí, nos comprometemos. Se comprometen a confrontar su vida a la luz de la palabra y a comportarse según su mensaje. Sí, nos comprometemos. Se comprometen a ser misioneros y servidores de la palabra en la familia y en la comunidad cristiana. Sí, nos comprometemos. Que Dios Padre, que nos envió a su Hijo, hecho palabra, y nos envió a su Espíritu para que oremos con sus mismas palabras, los ayude con su fortaleza y los ilumine con la luz de su palabra para vivir siempre de acuerdo al mensaje de la palabra. Amén. De cabellos de plata y corazón de oro, de mirada llena de bondad y palabras colmadas de sabiduría, de silencios que hablan de prudencia y cientos de consejos para amarrar en el camino. Ellos son nuestros abuelos, ellos que son padres, con amor que redobla en entrega, que es otra vez abrazo, cuidado y excesivo cariño. Abrazos y mimos que nunca faltan en aquellos que hoy son sus elegidos. Nietos que buscan sin medidas esos tiempos refugiados en sus cariños. ¿Quién como ellos para hablar de amor desinteresado, que es sostén y es abrigo, fuente inagotable de sabiduría y experiencia? Sus historias son fuente inagotable de dicha, alegría y nostalgia. Oremos a Dios por sus vidas y en gratitud por su compañía. Padre bueno y misericordioso, mira con amor a los abuelos de todo el mundo, protégelos, son una fuente de enriquecimiento para las familias, para la iglesia y para toda la sociedad. Sosténlos, que cuando envejezcan sigan siendo para sus familias pilares fuertes de la fe, custodios de los nobles ideales, hogareños, tesoros vivos del sólido amor que viene de ti. Haz que sean maestros de sabiduría y valentía, que transmitan a generaciones futuras los frutos de su madura experiencia humana y espiritual. Que su palabra siga siendo fuente inagotable de consejería, bendición, paz,
confianza y descanso. Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad a valorar la presencia y el papel de los abuelos, que jamás sean ignorados o excluidos, sino que encuentren respeto y amor. Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos durante todos los años de vida que les concedas. Cuida constantemente a todos los abuelos. Acompáñalos durante su peregrinación terrena y permite que la plenitud de su vida sea un paraíso de amor y vida, como ese paraíso donde esperas a toda la humanidad para el gran abrazo de la vida sin fin. Amén. Pidamos ahora la bendición de nuestro Dios. Como el agua, tu palabra refresca, sacia la sed del sediento, renueva las fuerzas del cansado. Como el agua, ella purifica y limpia. Como el agua, tu palabra es transparente y sus manifestaciones son multiformes. Como el agua, ella es necesaria porque nutre la vida y la hace posible. Como el agua, calma dolores, trae alivio, reconforta, anima. Como el agua de los ríos, tu palabra corre impetuosa, abriéndose camino, buscando. Como el agua de los lagos, también sabes ser remanso de paz, quietud para el alma cargada. Como el agua de los mares, ella baña todas las orillas de la vida. Como el agua de los hielos eternos, tu palabra permanece para siempre, amalgama de misterio y esperanzas. Como el agua simple y cotidiana, ella se hace cercana, compañera, solidaria en el vaso compartido, generosa cuando se le retiene. Como el agua, tu palabra se adentra en nuestro ser y fluye su regalo de vida. Que como el agua, tu bendición nos acompañe para andar incansablemente abriendo nuevos caminos y haciendo florecer la vida en los valles de sombra y de muerte. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.